Hola, bienvenido a este video elaborado por los alumnos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur de la carrera de Contaduría. Acevedo Mucul Floricelli, Baeza Pech, Iliana Isabel, Bawicap, David Jesús, Basto Chablé, Juliana Leticia, Camas Hierbes, Yareli, Canul Camal, Juan Carlos. Como a continuación se presenta, el tema de este video es contabilidad hotelera. Como toda empresa, la contabilidad constituye un elemento fundamental para conocer su historia económica y financiera, así como la información de los estados financieros, fundamentalmente el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo. En un contexto empresarial, la contabilidad hotelera tiene como objetivo fundamental el proporcionar toda la información requerida por cada una de las dependencias de la compañía, por ejemplo, restaurante, lavandería, hospedaje, zonas húmedas, servicios generales y administración, entre otros. Es por eso que en este video mostraremos la información de la contabilidad hotelera, partiendo de las generalidades de las empresas hoteleras hasta los estados financieros en las mismas. Generalidades de las empresas hoteleras. Empresa hotelera es un establecimiento cuya actividad principal es ofrecer alojamiento a personas permanentes o transeúntes mediante precios de forma habitual y profesional, con o sin otros servicios complementarios. Características de las empresas hoteleras. Presenta un conjunto de servicios claramente diferenciados, dedicados especialmente a las actividades de alojamiento. Ofrece una extensa variedad de servicios combinables entre sí, completamente heterogéneos e intangibles en su mayoría. Necesita disponer de sistemas de información que constituyan un instrumento útil para controlar la gestión y buen funcionamiento de la compañía. Se produce un contacto directo entre el productor y el consumidor, puesto a que pertenece al sector servicios. Necesita innovaciones rápidas y continuas en relación con las necesidades y preferencias de los clientes. Es una industria de producción ilimitada. Algunos servicios internos del hotel generan una venta marginal o adicional, como por ejemplo los ingresos secundarios de una tienda. Requiere contactos internos permanentes entre los diferentes componentes de la organización del trabajo y entre sus distintos departamentos jerárquicos. Antecedentes de las empresas hoteleras. Los albergues eran ofrecidos a los mercaderes y visitantes de otras tribus cerca de los mercados en las llamadas crujías donde dormían. Con la conquista y la colonización de México y con la llegada de Hernán Cortés empezaron a construirse los primeros masones en el país. En el siglo XIX, en la época de Maximiliano de Habsburgo, se sustituyó la palabra masones por la de hotel, ya que la aristocracia merecía un término más fino. Hacia mediados del siglo XIX, los primeros hoteles se construyeron en la capital del país. Eran de estilo neoclásico. Entre ellos se encuentran la Bella de Unión en 1884, el Comonfort
en 1870 y del comercio a fines del siglo XIX. El proceso de construcción de la carretera México-Laredo hacia 1933 impulsó un nuevo tipo de hospedaje u hoteles llamados paradores. La década de los 30 del siglo XX, con la inauguración del Hotel Reforma, causó gran sensación por las comodidades que ofrecía, además de introducir personal uniformado, baños individuales y distintos servicios. Evolución de las empresas hoteleras. Inicia en 1521. Con la llegada de Hernán Cortés se construyeron los primeros mesones. 1526 surge el primer reglamento de establecimiento de hospedaje en México. En 1527 se ofrecieron habitaciones en el camino de Villarrica a México. 1790 surge la palabra hotel. En 1820 se acaban los mesones. En 1840 se construyeron los primeros hoteles en México. En 1875 aparece el Hotel San Francisco con 800 habitaciones, el más grande y costoso en su tiempo. 1934, la industria hotelera moderna inicia en México con el Hotel Reforma. 1936, César Balsa funda la primera cadena de hoteles llamada Nacional Hotelera. En 1941 se conforma legalmente la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. En 1970 se construye el Condesa del Mar en Guadalajara y Hotel Presidente en Chapultepec. Siguiendo con la evolución de las empresas hoteleras, en 1972 los primeros compradores de predios adquieren el primer terreno destinado a la construcción del hotel que sería Maya Caribe. En 1972 se inaugura en Cancún el primer hotel en el centro, El Parador. En ese mismo año abren sus puertas los hoteles Playa Blanca, Plaza Caribe. 1980 se construye el Hotel Nico, convirtiéndose en el más lujoso. En 1991 aumenta la construcción de hoteles debido al libre comercio, inaugurándose el Hotel Marquis Reforma. En 1992 se forma la Ley Federal del Turismo para clasificaciones de hoteles. En el 2009 México le abre las puertas a los hoteles más lujosos del mundo. Importancia de las empresas hoteleras. La hotelería es parte fundamental del turismo en México, ya que el turismo representa para un país un desarrollo social, económico y ambiental. De igual manera, la industria hotelera es fundamental para el crecimiento del turismo, ya que la inversión en infraestructura impulsa el flujo del turismo nacional e internacional a distintos del país. Las empresas hoteleras son de gran importancia para México porque son una fuente de ingresos para las empresas hoteleras. De igual manera, sirve para fomentar el turismo en el país. Diferencias entre una empresa de servicios hoteleros con la de servicios y comercial. Los servicios hoteleros ofrecen una gran variedad de venta de servicios como son hospedaje, alimentación o incluso entretenimiento, a diferencia de servicios y comerciales, que son aquellas que realizan un acto propio de comercio, es decir, que obtienen bienes o mercancías para su venta posterior, en el cual interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor. Los servicios hoteleros tienen una gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento a factores del entorno, demanda elástica y elevada inversión, a diferencia de servicios y comerciales que tienen un carácter perecedero, ya que no se pueden almacenar para la venta o uso. Los servicios hoteleros tienen la actividad económica financiera del hotel, que tiene un corto ciclo de operaciones. Las operaciones son prácticamente diarias, a diferencia de servicios y comerciales que es de carácter indosable, es decir, los servicios no se pueden separar de sus proveedores. La actividad hotelera de la
variabilidad de su ciclo de operaciones provocada por las distintas temporadas determinadas según las condiciones climatológicas o los eventos económicos sociales, los que son estaciones del año, ferias y eventos internacionales de prestigios. A diferencia de servicios y comerciales, solo ofrecen una sola satisfacción para el cliente. En servicios hoteleros es la intangibilidad, es decir, no se pueden ver, probar, sentir, oír u oler antes de reservar. Una de las disposiciones legales y fiscales es la Ley del Código Fiscal de la Federación, que tiene como objetivo determinar las contribuciones y la relación con los impuestos federales en términos legales. De acuerdo a esta ley y a sus reglamentos, las empresas hoteleras tienen la obligación de inscribirse o darse de alta en el RFC, solicitar su firma, expedir comprobantes fiscales digitales CFDI, llevar la contabilidad electrónica, tener la capacidad de generar XML en sistemas electrónicos, presentar declaraciones de pagos provisionales o definitivos de los impuestos, declaración anual de los impuestos, efectuar retenciones de ISR al pagar sueldos y salarios a sus empleados y al hacer pagos a personas físicas por concepto de servicios profesionales, calcular el impuesto anual de los trabajadores. De haber diferencia a cargo, deberá integrar al mismo al servicio de administración tributaria a más tardar en febrero del año siguiente. Mantener actualizada la información en el RFC para evitar sanciones, elaborar estados financieros, registrar sus inversiones. Igual nos menciona algunos de los pagos que debe realizar dichas entidades. Una de ellas es presentar pagos al IVA por prestación de servicios a la tasa del 16%, presentar pagos de ISR a la tasa del 30%, si es persona moral o si es persona física, dependiendo, ya que cada una de ellas cuenta con un cálculo diferente. Presentar pagos de IEPS por enajenación de bebidas alcohólicas y cervezas, alcoholes, tabacos labrados, bebidas energizantes, la tasa correspondiente al impuesto sobre el hospedaje, impuestos sobre nómina. Estas son algunas que está obligado a presentar este tipo de empresas. Otras disposiciones legales y fiscales es la ley del impuesto sobre la renta, que tiene por objetivo gravar las utilidades de las personas físicas y morales dependiendo de las actividades que realicen. Una de las obligaciones es presentar las declaraciones de pagos provisionales o de impuestos, es a cada mes, presentar la declaración anual de los impuestos. Y de igual manera tienen que identificar qué tipo de régimen pertenecen, si las personas físicas o morales, ya que cada una de ellas cuenta con el cálculo del ISR diferente. Es por ello que debemos saber en qué tipo de régimen está la empresa. Impuesto al valor agregado. Según esta ley, el artículo 1, fracción 3, establece que las personas físicas y morales que en territorio nacional otorguen el uso o goce temporal de bienes se encuentran obligadas al pago del impuesto a la tasa del 16%. Otro artículo menciona que el artículo 19, el primer párrafo, establece que se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo, cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles o cambio a una contraprestación. Artículo 20, fracción 2, establece que no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal al de los inmuebles destinados a casa, habitación, no siendo aplicable dicha exención a los inmuebles o parte de ellos en las ocasiones siguientes de inmuebles amueblados, inmuebles destinados como hoteles, inmuebles destinados como casas de hospedaje. Bueno, entonces
Estas empresas están obligadas a la declaración de los impuestos de algunas actividades que tienen dentro de las empresas hoteleras, ya que no solo realizan hospedaje, hay algunos que brindan otros servicios. Ley del Seguro Social. Como su nombre lo indica, es el encargado de proporcionar seguridad social y por lo cual las empresas hoteleras están obligadas a registrar a cada uno de sus trabajadores al IMSS, tal como lo menciona el artículo 12 de dicha ley. El artículo 15 nos dice que los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, tanto como comunicar sus altas y bajas, modificaciones de salarios, entre otros datos. Esto debe presentarse dentro de un plazo no mayores de 5 días hábiles. De igual manera, llevar registros, tales como nóminas y listas de raya, en las que nos indique el número de días trabajados y salarios percibidos por cada uno de sus trabajadores, además de otros datos que exija la presente ley y su reglamento. Esta ley está obligada a conservar estos registros durante los 5 años siguientes al de su fecha. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y hacer saber su importe al instituto. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que le correspondan. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, los que se sujetarán a lo establecido por esta ley, el código y los reglamentos respectivos. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. De igual manera, deberá de cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Otra de las obligaciones fiscales que se presentan en las empresas hoteleras es el pago de IEPS. Estas se pagan conforme a la compra y venta de productos como bebidas alcohólicas, tabacos labrados, bebidas energetizantes, en la compra de combustibles para servicios de transporte, entre otras. Estas empresas están sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios gracias a la amplia variedad de servicios y productos que ofrecen. De igual forma, las tasas establecidas varían conforme a cada tipo de servicio o producto. El pago de dicho impuesto tiene como objetivo gravar la enajenación de bebidas alcohólicas y cervezas, alcoholes, tabacos labrados, bebidas energetizantes, entre otros. Ley Federal de Trabajo. Esta ley debe otorgar contratos individuales de trabajo, en el cual se plasmen y consten las condiciones aplicables al mismo. Otorgar las prestaciones laborales correspondientes a sus trabajadores, las cuales deben estar establecidas en el contrato, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, día de descanso semanal, licencia por maternidad, licencia por adopción, licencia por paternidad, periodo de lactancia, prima de antigüedad y utilidades. Respetar los derechos de los trabajadores y la alimentación que se proporciona a los trabajadores deberá ser sana, abundante y nutritiva. Entre las disposiciones legales y fiscales tenemos los impuestos estatales. En primera tenemos el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, el cual a nivel estatal
es la ley de Hacienda de cada entidad federativa, norma y estipula el valor del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje en cada una de las entidades. Este impuesto grava servicios de hospedaje proporcionados a través de hoteles, moteles, albergues, posadas, entre otros establecimientos que prestan servicios de esta naturaleza. En la tabla que se presenta se puede observar cuáles son las tasas de impuestos sobre hospedaje según la entidad federativa. Otro de los impuestos estatales es el impuesto sobre nómina. Este impuesto grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de dependencia. Este impuesto alcanza y obliga a las personas físicas o morales que en su carácter de patrones realicen pagos por remuneración a sus trabajadores. En esta tabla se muestra la tasa aplicable del impuesto sobre nómina por entidad federativa en 2020. Aquí se muestra la tasa aplicable al impuesto sobre nómina de las demás entidades federativas. A continuación hablaremos sobre el control administrativo y contable. El control interno es la base donde descansan gran parte de las actividades y operaciones del hotel. El mejor sistema de control interno es aquel donde no se dañan las relaciones de la empresa a cliente y mantiene un nivel alto de dignidad humana entre las relaciones del jefe y el colaborador. La eficiencia de todo procedimiento de control interno contable depende de tres cosas: la consistencia de empleados que realizan su función, conocimientos de los procedimientos y políticas de la empresa, y la efectividad depende del número adecuado de colaboradores competentes para hacer un trabajo en cada nivel. Formatos de control administrativo y contables de las empresas hoteleras. Para poder tener un buen manejo administrativo, es necesario tener información bien estructurada y que ésta siempre esté a la mano. Es necesario utilizar formatos de control administrativo y contable para llevar el adecuado registro de las operaciones que se realizan al día. Control administrativo. Hospedaje. Hoja de reservación. Ingresos de nuevo huésped. Tarjeta de registro. Apertura de estado de cuenta. Y limpieza y supervisión de cuartos. Normas de la información financiera aplicables a las empresas hoteleras Serie A. NIF A1, estructura de los estados financieros, tiene por objetivo definir la estructura de las normas de información financiera y establecer el enfoque sobre el que se desarrollan el marco conceptual y las NIF particulares. NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Tiene como finalidad identificar las necesidades de los usuarios y establecer con base en las mismas los objetivos de los estados financieros de las entidades, así como las características y limitaciones de los estados financieros. NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. Definir los elementos básicos que conforman los estados financieros para lograr uniformidad de criterios en su elaboración, análisis e interpretación entre los usuarios generales de la información financiera. En esos estados podemos encontrar el estado de situación financiera o posición. Podemos encontrar los elementos de activo, pasivo y capital contable o patrimonio contable con el estado de resultado integral y estados financieros. Es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos: ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y resultado integral. Estado de cambio de capital contable es emitido por las entidades lucrativas y se conforman por los siguientes elementos básicos: movimientos propietarios, movimientos de reserva, resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambio de situación financiera. Es emitido tanto por las entidades lucrativas como las no lucrativas
Ambos estados se conforman por los siguientes movimientos básicos: origen y aplicación de recursos. NIF A6, reconocimiento y evaluación, tiene por objetivo establecer los criterios generales que deben utilizarse en la evaluación, tanto en el reconocimiento inicial como el posterior, de transacciones, transformaciones internas y otros eventos que han afectado económicamente a la entidad. NIF A7, presentar revelación, tiene por objetivo establecer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados financieros y sus notas. Estas son las NIF A. Serie B. NIF B1, cambios contables y correcciones de errores. Establecer normas particulares de presentación y revelación de cambios contables y correcciones de errores. NIF B2, estado de flujo de efectivo, tiene como objetivo establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujo de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico. NIF B3, estado de resultados integral, es establecer las normas generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. NIF B4, estado de cambios en el capital contable, es establecer las normas generales para la presentación y estructura del estado de cambios en el capital contable, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación, con el propósito de promover la comparabilidad de la información financiera entre distintas entidades. NIF B5, información financiera por segmentos. Tiene como objetivo establecer tanto los criterios para identificar los segmentos sujetos a informar de una entidad, como las normas de revelación de la información financiera de dichos segmentos. Asimismo, establece requerimientos de revelación de cierta información de la entidad económica en su conjunto. NIF B6, estado de situación financiera, establece las normas para la presentación y estructura del estado de situación financiera de propósito general para que dicho estado que se emita sea comparable tanto con los estados financieros de la misma entidad relativa a periodos anteriores y el mismo periodo como los de otras entidades. NIF B8, estados financieros consolidados o combinados, es establecer las normas para la elaboración, presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y subsidiaria. NIF B10, efectos de inflación, es establecer las normas particulares para el reconocimiento de los efectos de inflación en los estados financieros de las entidades. NIF B11, disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuas, es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento de las disposiciones de activos a larga duración, así como de las operaciones discontinuas. NIF B12, compensación de activos financieros y pasivos financieros, es establecer las normas de presentación, revelación de la compensación de activos financieros y pasivos financieros en el estado de situación financiera de una entidad económica. NIF B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Esta norma establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo solo deben revelarse. Boletín B14. Este boletín tiene por objetivo decir los elementos y metodología de cálculo para determinar utilidad por acción, así como las reglas para su presentación y revelación de los estados financieros. NIF B15, conversión de monedas extranjeras, tiene como objetivo establecer las normas para el reconocimiento de las transacciones de moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. NIF B17, determinación del valor razonable, es establecer las normas para la determinación del valor razonable y su revelación. Serie
C. NIF C1, efectivo y equivalentes de efectivo. Tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de posición financiera. NIF C2, inversiones de instrumentos financieros. Tiene como objetivo establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación relativas a la inversión en instrumentos financieros de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que una entidad tiene en instrumentos financieros, así como los cambios que se hayan producido en el valor de dicha inversión. NIF C3, cuentas por cobrar. Tiene como objetivo establecer las normas de evaluación y presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar que no devengan interés en los estados financieros de una entidad económica. Serie D. NIF D1, ingresos por contratos con clientes. Es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de los ingresos que surgen de contratos con clientes con los estados financieros de una entidad económica. NIF D3, beneficios a los empleados. Tiene por objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los estados financieros de una entidad de los beneficios que éstas otorgan a sus empleados. NIF D4, impuestos a la utilidad. Es establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad causado y diferido devengados durante el periodo contable. NIF D5, arrendamientos. Es establecer las normas para la evaluación, presentación y revelación de los arrendamientos en los estados financieros de una entidad económica, ya sea como arrendataria o como arrendadora. NIF D6, capitalización del resultado integral de financiamiento. Consiste en establecer las normas que deben observarse en la capitalización de resultados integral de financiamiento RIF atribuible a ciertos activos cuya adquisición requiere de un periodo sustancial antes de un uso intencional. NIF D8, pagos basados en acciones. Es requerir que la entidad reconozca el costo o gasto incurrido, ya sea en resultados o como partida capitalizable, y el correspondiente efecto en el pasivo o en el capital, por efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo el otorgamiento de opciones de compra de acciones a los empleados. Estados financieros de las empresas hoteleras. Estado de situación financiera. Según la NIF B6, está conformada por 3 elementos en la cual podemos encontrar un activo. Este activo es un recurso controlado por una entidad identificada, cuantificada en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. En esta parte podemos encontrar 2, que es el activo circulante y el activo no circulante. Otro elemento es un pasivo. Esta es una obligación presentada de la entidad virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. En esta podemos encontrar pasivos a corto plazo y a pasivos a largo plazo. Y el último elemento es el capital contable. Este es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducido todos los pasivos. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo debe estar constituido el estado de posición financiera en una empresa hotelera, que en la primera parte tenemos los activos, en la cual están la caja, bancos, deudores diversos, pagos anticipados, impuesto a favor, pagos provisionales, inventario, impuesto acreditable por pagar, anticipo de proveedores. Estas son
activos circulantes. Después nos mencionan los activos no circulantes, que tenemos propiedad, planta y equipo, y estas son terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, depreciaciones acumuladas, entre otros, que generalmente estas dos se suman para que nos dé el total de los activos que tiene la empresa. Tenemos al pasivo, en la cual está constituido por el pasivo circulante, que es el pasivo a corto plazo, en la cual podemos encontrar proveedores, cuentas por pagar a corto plazo, acreedores diversos, anticipos de clientes, impuestos de la utilidad, entre otros. Luego sigue los pasivos a largo plazo, en la cual podemos encontrar préstamos de instituciones financieras, ingresos diferidos, otros pasivos, beneficios a los empleados, instrumentos financieros derivados, impuestos diferidos. Estas se suman junto con el de corto plazo y nos da el total de pasivos. Seguidamente tenemos el capital contable, en la cual nos muestra el capital social, reserva legal, resultados de ejercicios anteriores, otros resultados integrales, etc. Bueno, en esta parte, esto es una estructura que debe contener más o menos una empresa hotelera, que nos permite saber realmente la situación financiera de la empresa. Estado de resultados integral. De acuerdo a la norma de información financiera B3, estado de resultados integral, este estado financiero debe aplicarse a todas las entidades lucrativas que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Este se integra con los informes departamentales, por medio de los cuales se determina la utilidad o pérdida bruta por cada área. Estado de cambios de capital contable. El capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos de esta. Este estado financiero, además de permitir a terceros tomar decisiones en relación con la entidad, también sirve a sus propietarios para tomar decisiones en relación con su inversión en dicha entidad. Este debe mostrar una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable. Estado de flujo de efectivo. Este estado proporciona la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo. La NIF B2, Estados de flujo de efectivo, tiene la finalidad de establecer las normas generales de la presentación, estructura y elaboración del mismo. Estados financieros complementarios. Son aquellos que permiten analizar renglones de un estado financiero básico, siendo considerados como anexos de los mismos. Debido a lo anterior, no todos los estados financieros secundarios se utilizan en una misma empresa. Dentro de ellos se encuentran los estados de flujo de fondos, estados de flujo de caja, estados de cambios de capital de trabajo y los estados de superávit ganado. Las empresas hoteleras han tenido una evolución constante que como hoy conocemos. Es por ello que las empresas necesitan herramientas administrativas y contables como cualquier otra empresa que la ayuda a operar de manera organizada, competitiva y rentable, ya que no podría subsistir sin un control adecuado y una supervisión eficaz de su funcionamiento. Tampoco lo haría si no llevara una óptima contabilidad de sus operaciones. Es por ello que las empresas se basan a las necesidades para poder crear su catálogo de cuentas, elaborar los estados financieros que le corresponden. De igual manera, estas mismas empresas deben cumplir con las disposiciones legales y fiscales que emite el Estado de México para poder cumplir sus declaraciones a las fechas establecidas.